Historia universal. Gobiernos totalitarios. Somos del equipo Siris número 2. Mi equipo está conformado por Luis Alejandro de la Cruz Ocón, Nefi Eduardo Martínez Cupul, José Fernando Nahuel Ramírez y Eduardo Chenahuat. Los gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios tienen un término por el que se conocen a las ideologías, movimientos y regímenes políticos donde el Estado ejerce en la sociedad poder total sin divisiones, donde no hay libertad o es muy limitada. El fascismo. El fascismo está conformado por Benito Mussolini en 1919 en Italia. El fascismo es una ideología, movimiento político y sistema de gobierno totalitario de extrema derecha. El fascismo se divide en tres etapas. La primera es la fase liberal, de 1922 hasta 1929. La segunda es la respuesta a la Gran Depresión y la introducción de autarquía entre 1929 y 1940. En primera tenemos el periodo intervencionalista, que esto nombró como ministro de Finanzas a Alberto de Stefani, quien tenía una información y reputación de economía ortodoxa. La segunda, la Gran Depresión, la nueva dirección económica, autarquía y expansión imperial, que fue en 1925 por Mussolini. Estableció el totalitarismo, stalinismo, construyendo y transformando el legado de Lenin. Stalin dirigió el sistema socialista de la Unión Soviética durante los años 1920 y 1930. A causa del prestigio e influencia de la Revolución de Octubre en Rusia, muchos países que durante el siglo XX buscaron un modelo alternativo al sistema de economía del mercado, siguieron los pasos de la Unión Soviética, tanto política como económicamente. Entre 1924 y 1953, la Unión Soviética fue gobernada por López Stalin, por lo que este periodo se conoce como el stalinismo. Políticamente, el ascenso al poder de Stalin expresó el despliegue de un Estado burocrático y autoritario, el establecimiento de un cambio radical en las respuestas en prácticas del socialismo, que fue diseñado por la revolución bolchevique. El nacionalismo, comúnmente acortado a nazismo, instituyó una dictadura que autoproclamó el Tercer Reich. El 30 de enero de 1933, la designación de Adolfo Hitler como canciller básicas y buscaron crear una comunidad Volk. En sus primeros meses como canciller, Hitler comenzó a concentrar una política de sincronización mediante la cual forzaba a las organizaciones, los partidos políticos y los gobiernos estatales a alinearse con los objetivos nazis y a ponerlos bajo el dominio nazi. La cultura, la economía, la educación y la ley quedaron bajo el mayor control nazi. Los sindicatos fueron abolidos y los trabajadores, los empleados y los empleadores fueron forzados a incorporarse a organizaciones nazis. Franquismo. El franquismo tuvo lugar en España con un carácter autoritario dirigido por el coronel Francisco Franco, quien gobernó. Característica. Se caracterizó por ser un movimiento ultranacionalista, católico y militarista, que varían de acuerdo al contexto interno y mundial. Etapas. Primera etapa, de 1939 a 1953, años de aislamiento y pobreza. Después de su guerra civil y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo neutral, pero las ambiciones imperialistas hicieron que estableciera pactos con Alemania, uno debido a la relación de Franco con el fascismo. Segunda etapa, 1953 a 1959, final del periodo de aislamiento exterior. La Guerra Fría lo benefició debido a su ubicación dentro de los países anticomunistas y lo acercó a los países occidentales, con un gobierno renovado y con la llegada de los tecnócratas. En 1955 ingresó a la ONU y recibió ayuda militar y tecnológica. Tercera etapa, 1959 a 1969, periodo de desarrollo económico. Se realizó una apertura del comercio y se volvió a dar importancia a la industria. La estabilidad económica y social llegó de la mano del plan de estabilización en 1959, pero políticamente no ocurrió lo mismo. ¿Qué es el totalitarismo japonés?
El totalitarismo japonés es la forma de gobierno que se desarrolló en el estado nipón entre los años 1925 y 1945, bajo el mandato del emperador Hirohito. Un gobierno totalitario promueve el poder absoluto ejercido en el estado, sin libertades, sin divisiones del poder. Se maneja bajo un partido único, pretende devolver la grandeza perdida del país, justificando cualquier desempeño para lograr que la nación domine el mundo. Causas del totalitarismo japonés. El auge del militarismo que hubo en Japón a raíz de la restauración Meiji, pues casi todos los líderes en el ejército, la política y el comercio eran ex-samuráis. Created using Powtoon.